Buenos días a todos. Ahorita ese celular sonando me recuerda pedirles, revisen sus celulares, que estén en silencio o apagados. De verdad es un privilegio estar aquí al frente y es un privilegio para cada uno de nosotros que podemos tener acceso a la palabra de Dios, pero también hay muchos factores de distracción, entonces procuremos eliminar los más posibles. Y hoy vamos a seguir nuestro estudio del libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan lo que significa Apocalipsis? Revelación, el Apocalipsis de Jesucristo o la revelación de Jesucristo. Un libro que no debemos de temer, sino que debemos de estar muy alegres porque somos bendecidos al estudiar este libro, al leerlo, al escucharlo. De acuerdo al bosquejo inspirado de Juan que vimos ahí en el capítulo 1, versículo 19, estamos en la segunda parte del bosquejo, las cosas que son. Esto es lo que está ocurriendo en las iglesias en ese momento en el cual la carta está siendo escrita en Asia Menor. ¿Y cuáles son estas iglesias? Bueno, podemos ver ahí el pequeño mapa, espero puedan ver las letras. Empezamos con Mark, con la iglesia de Éfeso. Hoy vamos a Esmirna, después es Pérgamo, después es Tarsis. Ay, yo tampoco veo. Este, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ese mensaje, si bien está dado literalmente para una iglesia que existe en el momento en que la carta está siendo escrita, vamos a encontrarnos frases repetidas durante las 7 cartas. Al final, el que tenga oídos para oír, oiga. Y también a las iglesias. ¿Qué significa esto de las iglesias? Claro, las 7 iglesias de Asia Menor, pero también está dirigido a nosotros, la iglesia de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor Jesucristo envía 7 mensajes para 7 iglesias, pero en general también para la iglesia universal. Y nuevamente, si podemos ir por favor ahí en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, nosotros tenemos que atesorar este tiempo en el que estamos aprendiendo acerca del libro de Apocalipsis, porque el mismo libro, el mismo Espíritu Santo nos está diciendo que somos, ¿qué? Bienaventurados. Y hoy que vamos a tomar la carta a Esmirna, hermanos, esta es una iglesia que sufre. Esto es una iglesia que sabe lo que es sufrir. Y ahorita vamos a ver por qué durante los testimonios escuchamos testimonios de sufrimiento, ¿sí o no? Y la mayoría sufrimos de algo, pero a veces ese algo nos sirve de herramienta para alejarnos de Dios en lugar de acercarnos. No lo estoy diciendo por los que hayan dicho algo ahorita, no, 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 no. Y el sufrimiento es una oportunidad en la cual todos podemos acompañar a nuestros hermanos en su sufrimiento y dolernos con los que se duelen, sufrir con los que sufren. Eso es una parte del ministerio de toda la iglesia. Y lo repito, es el ministerio de toda la iglesia. Sin embargo, vamos a ver en el ejemplo de la iglesia de Esmirna cómo debemos actuar delante del dolor, delante de la persecución. Pero antes de comenzar a estudiar nuestro pasaje, quisiera darles a conocer un poco de la historia de un pastor de la iglesia de Esmirna. Porque muchos piensan que al hablar de las iglesias, de los padres de la iglesia o de la iglesia del primer siglo, segundo siglo, no hay datos, no hay nada, nada más es la imaginación de aquellos que creen. No, de hecho hay datos históricos, hay registros de qué fue lo que pasó en ese entonces.
Y bueno, pues antes de continuar, vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí, Padre. Gracias por este libro. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias porque nos expresas a través de ella tu voluntad, tu plan y cómo lo vas a terminar, Señor. Gracias por este enorme privilegio, Señor. Y Padre, te ruego por este inútil servidor, Señor, que tú, Santo Espíritu, seas el que hable y no yo. Que tú nos muestres lo que hemos de aprender hoy, Señor, porque el que hace lo que debe es un inútil, Señor, y eso soy, Padre. Sé tú el que hable. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, vamos a hablar de un pastor de la iglesia de Esmirna. Este hombre, según la tradición, fue discipulado por Juan. Entonces, lo más seguro es que recibió el Apocalipsis, recibió la carta y tuvo acceso a ella. Su nombre, Policarpo de Esmirna. Policarpo fue un mártir cristiano del siglo II. Estamos hablando de que Apocalipsis fue escrito por ahí de entre el 95 96 después de Cristo, el año 95-96, dentro del primer siglo. Policarpo fue pastor y más o menos durante 86, 90 años que vivió, él fue, bueno, dentro de su vida fue discipulado por Juan. Y Juan fue el que lo ordenó como pastor de la iglesia de la ciudad de Esmirna. ¿Creen entonces que él tuvo acceso a esta información? Por supuesto que sí, es de lo más lógico. Ujú. Y estos datos los tenemos porque apologistas como Irineo y Tertuliano apoyaron este hecho en sus escritos. Y quiero compartirles un segmento del libro de los mártires que escribió John Fox. Se los recomiendo muchísimo este libro, en el cual vemos los sufrimientos a los que se enfrentaron desde los apóstoles hasta mártires de una era ya más reciente. Y dice así: Policarpo, venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que lo estaban buscando, pero fue descubierto y delatado por un niño. Tras dar una comida a los guardas que lo habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que permitieron, y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberlo hecho. Hermanos, una pausa vamos a hacer. Estamos hablando de una era antes de las más duras persecuciones primarias contra la iglesia. Solamente que si descubrían a un cristiano por ahí y no se inclinaba ante los dioses de los romanos, pues los ejecutaban. Y todavía no estaba la persecución. Pero vean esto, Policarpo, ¿qué hace con quienes lo persiguen? Les da de comer. Les da de comer a los soldados que se lo van a llevar. ¿Sabe qué le van a hacer? Sí, estuvo huyendo. Estudiando un poco mejor la biografía de Policarpo, estuvo huyendo. Los cristianos de la iglesia le dijeron: huye, vete de aquí. Y llegó un momento, antes de esto, llegó un momento en que Policarpo dijo: que sea la voluntad de Dios, y dejó de huir. Tuvo la oportunidad de seguir huyendo, pero ya tenía 86 años, más o menos. Y dijo: ya, no voy a huir. Y como podemos ver, ¿quién lo encontró y lo delató? Un niño, cumpliendo con su deber como niño romano. Voy a continuar. Como podemos ver, oró con tal fervor, y seguramente oró por los soldados, que los soldados se sintieron mal de cumplir con su deber, pero si no lo hacían les costaba la vida. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul, esto es el gobernador local, y fue condenado y quemado en la plaza del mercado, fue quemado vivo. Pero antes de su ejecución, tuvo él la oportunidad de un juicio. Sabemos que los romanos pues eran terribles, pero el derecho está fundado, el que hoy nos rige en muchos países, en el derecho romano. Y hacían juicios. Y el procónsul le apremió diciendo: jura
y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Policarpo le respondió, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? En la estaca solo fue atado, no clavado como era la costumbre, porque el mismo Policarpo le aseguró a sus verdugos que no se iba a mover cuando encendieran el fuego. Al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo con un arco, como un arco, sin tocarlo. Entonces dieron la orden al verdugo que lo atravesara con una espada, con lo que manó tal cantidad de sangre que apagó el fuego de la hoguera. Sin embargo, se dio orden por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos que querían darle cristiana sepultura fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y tanto de sus miembros como pudieron recuperar, y los hicieron enterrar decentemente. ¿Creen que Policarpo sufrió? La historia también nos dice que en ese diálogo con el procónsul, Policarpo le dijo básicamente, ¿por qué te estás tardando? Ya trae con lo que me vas a matar. Un sufrimiento tal, pero una confianza también mayor en el Señor, que incluso tú lees la biografía de Policarpo y te das cuenta que básicamente fue desafiante en el momento de su muerte. Pero no desafiante porque él pudiera hacer algo. ¿Qué podía hacer él? Ya lo había hecho, salir corriendo, no funcionó. ¿Creen que fue la voluntad de Dios que Policarpo muriera como murió? Sí, sí. Y no fue el único de la iglesia de Esmirna que murió dándole la honra y la gloria a Dios. Y no solo la iglesia de Esmirna, sino toda la iglesia primitiva en las diferentes ciudades, en los diferentes lugares, cuando fueron asesinados, tenemos el dato de que en el circo, cuando las bestias estaban despedazando a los cristianos, o sea, ¿te ha mordido alguien? Duele. Ahora imagínate ser despedazado, tus músculos ser rotos, desgarrados por animales hambrientos, y al mismo tiempo estar cantando salmos. Eso a mí me pone en perspectiva, hermanos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto, porque es muy probable que en el caso de Policarpo haya tenido el gozo de leer Apocalipsis, en particular la carta que dirigieron a su iglesia, Esmirna, iglesia de la que, como ya les dije, fue pastor. Su fe y reverencia lo llevó a tener el fin que tuvo. ¿Salió ganador? Terrenalmente no. ¿Murió con gozo rodeado de seres queridos? No. ¿Murió tranquilamente? No. ¿Le dio un infarto fulminante y hasta ahí llegó? No. Tal vez el soldado le perforó el corazón y lo mató rápido, pero todo lo que ya había sufrido. Ahora leamos nuestro texto que vamos a estudiar hoy con esto en mente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11, la carta a Esmirna, la carta del Señor Jesucristo a Esmirna. Y quiero puntualizar esto, hermanos. La carta del Señor Jesucristo a Esmirna también es la carta del Señor Jesucristo a la iglesia, el buen pastor. Así que escuchemos con atención. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
El que venciere es otra constante en las cartas, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Como sabemos ya, ángel literalmente es, ¿qué? Mensajero. Y se refiere al pastor de cada una de las iglesias. Ay, soy un ángel. No. Se refiere al pastor de cada una de las iglesias. Esmirna es una ciudad que sigue existiendo hoy. Izmir, en Turquía, o Turquía, como ya le quieren cambiar, porque en inglés pues, lo confunden con pavo. Y Esmirna significa mirra. La mirra se asocia con el sufrimiento. Qué curioso. La ciudad de la iglesia sufriente, su nombre se relaciona con sufrimiento. La mirra se usaba para ungir cadáveres. ¿Recuerdan los regalos que recibió el Señor Jesucristo? Uno de ellos, ¿cuál era? Mirra, que era precisamente un aviso anticipado de la especie que se iba a utilizar para ungirlo cuando ya estuviese muerto. La mirra se ponía en las personas para embalsamarlas. Esmirna era una ciudad, la ciudad más bella de Asia Menor y siempre estuvo del lado ganador en las guerras de los romanos. Por lo tanto, era una ciudad leal al imperio romano y rendían culto a su emperador como a un dios. En este contexto, es normal entonces saber que solo había un puñado de creyentes, pero fieles. Éfeso, bueno, Mark ya nos habló mucho de Éfeso, no cantaba tan mal las rancheras, ¿no? En cuanto a idolatría y todo esto, porque ¿cuál era su principal atractivo? Un templo, ¿de quién? De Artemisa, Diana para los romanos. Y era una verdadera bacanal en ese templo cuando tenían sus tiempos de adoración a esa diosa, diosa de la fertilidad, por lo tanto, todo tipo de inmoralidad sexual. Pero Esmirna no se queda tan atrás. Esmirna, una ciudad que está con Roma, que siempre apoya a Roma, y por supuesto Roma, siendo la nación dominante y ganaba todas las guerras, pues era como, pues estamos con el equipo ganador, entonces vamos a comportarnos como el equipo ganador, absorbiendo por completo las costumbres, a pesar de que Esmirna era una ciudad sometida al imperio romano. Y aquí hay una cosa muy particular de los romanos. Los romanos llegaban y arrasaban con los pueblos, pero si no ponían gran resistencia, entonces incluso los dejaban ser. Tenían su gobierno local, tenían su moneda local, tenían todo normal. Mientras no hicieran ruido, menos se metían con ellos. Nada más se tenían que caer con sus tributos. Y había ciudades que inclusive ni tributo pagaban y estaban sometidos a los romanos. Una manera muy curiosa de los romanos de mantener la paz. Todo sea mientras adores a nuestros dioses. Esmirna entonces es una ciudad que adoraba al emperador romano como a un dios. ¿Saben cómo sería estar en una iglesia en este contexto? Era terrible, era terrible y todavía no estaba en boga la persecución cruda que solamente por decir cristiano a Dios ya ni siquiera se los comprobaban, como fue unos años después. Aquí, bueno, podías decir lo que quisieras siempre y cuando te inclinaras. Y como lo vemos, por ejemplo, con Policarpo, le dicen, reniega de Jesucristo, blasfema. ¿Cómo lo voy a hacer? Si en 86 años, fíjense en esta declaración de Policarpo, si en 86 años no me ha causado ningún mal Cristo. O sea, Policarpo no sufrió para nada en toda su vida. No, al contrario, debió de haber sufrido, pero no lo veía como un mal. Y hermanos, aquí está el primer punto de reflexión para nosotros. Cuando algo malo me aqueja, ¿cómo reacciono? A Policarpo le dijeron, salva tu cuello, salva tu vida, reniega de Cristo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? El Señor Jesús, aquí también hay algo muy importante. Vamos a continuar en el versículo 8 y escribe al ángel de la iglesia
de Esmirna. Y el Señor Jesucristo se presenta. En cada carta vamos a ver que el Señor Jesucristo se presenta de diferente manera. En la iglesia de Éfeso se dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Recuerdan? Eso de andar en medio de los 7 candeleros era como estar de guardia, estar al pendiente. Y en el versículo 8 dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Así se identifica con la iglesia de Esmirna. ¿El Señor Jesucristo sabía de sufrimientos? Por supuesto que sí. Por eso dice, el que estuvo muerto y vivió. Vamos a notar que en cada presentación de cada carta, la manera en la que se identifica, más bien se presenta el Señor Jesucristo con la iglesia, es su modo también de identificarse con la iglesia. Vamos a continuar. El primero y el último. Este es un título que el Señor Jesucristo usa para sí mismo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y aquí hay un texto que nosotros podemos usar cuando nos digan que Jesús no es Dios. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6 dice así. Sí. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si Jesús dice, yo soy el primero y el último, y aquí Jehová dice, yo soy el primero y el último, entonces ¿quién es Jesús? Jehová es Dios. No es una creación de Dios. Jesús no es una creación de Dios. Bueno, y Yahweh, bueno, pues resulta que Jehová es la traducción más cercana que pudieron hacer de Yahweh en la Septuaginta. ¿De acuerdo? Y luego dice, el que estuvo muerto y vivió otra vez. Esta es una clara referencia a la muerte y resurrección de Cristo. Y un argumento conocido por Juan. Cuando Juan escucha el que estuvo muerto y vivió, fue un argumento que definitivamente se le hizo conocido. ¿Por qué? Porque él vio al Señor Jesucristo muerto y luego ¿cómo lo vio? Vivo otra vez. Lo vio resucitado. Vamos a leer esto, por favor, acompáñenme en sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25, que dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo dice a medio ministerio, ¿yo soy qué? La resurrección y la vida. Y no se está refiriendo nada más a la vida espiritual. Porque si tú no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, entonces estás muerto espiritualmente en tus delitos y pecados, como lo dice la Escritura. Pero ¿quién más sino Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras? Yo soy. Aquí hay muchísimo que decirles, pero les puedo decir que el Señor Jesucristo dice y dice y dice su nombre en este pasaje, en Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo que esto es parte de lo que Policarpo y su congregación y los perseguidos en ese entonces tenían en mente, como Pablo cuando escribió, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo tuve la oportunidad de leer varios testimonios, incluyendo la manera en la que murieron los apóstoles, como la tradición lo indica. Y me avergüenzo de mí mismo. Y no nada más los apóstoles, sino los mártires posteriores. Me avergüenzo de mí mismo, de mi manera de vivir mi fe, porque digo, qué chiquito, qué corto me quedo.
Ujú. Continuamos ahí en Apocalipsis 2:8. Vamos a leer otra vez. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recordemos en qué parte del bosquejo inspirado estamos. En las cosas que son. Primero lo que has visto, luego las que son y luego las que serán. Estamos en las que son. Por eso es que el verbo está en presente. No es les había dicho, no habla en pasado ni habla en futuro, habla en presente. Y este es un mensaje que a nosotros nos debe de dejar impresionados. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, ¿cómo le fue a la iglesia de Éfeso cuando el Señor le reclamó algo? Fue mal. Te olvidaste de tu primer amor. Tu doctrina es buenísima, pero te has olvidado de tu primer amor, del amor al Señor y de pasada a tus hermanos. Porque el que descuida el amor al Señor, descuida el amor a los hermanos. La iglesia de Esmirna no tiene reclamo. Estamos ante una congregación que pasa el examen. Eso nos da esperanza como congregación. Podemos pasar el examen. ¿Por qué? Porque una iglesia llena de humanos, con menos recursos, sin la Biblia, solamente con el Antiguo Testamento, pasó el examen del Señor Jesucristo. Hermano, una pregunta. De, de forma personal, ¿pasas el examen? No si crees que pasas el examen. No si sientes que pasas el examen, porque esos son grandes errores del cristiano al leer las escrituras e intentar interpretarlas. Creo, siento. No, la verdad es que el Espíritu Santo nos habla y tenemos certeza de lo que hay en nosotros. ¿Pasas el examen? Una iglesia llena de humanos como nosotros lo pasó. Reflexionemos en esto, hermanos. Reflexionemos. Yo conozco. Empieza el versículo 9. Yo conozco del griego oída. Es el conocimiento omnisciente de Dios. ¿Qué es lo que conoce? Dice tus obras. Hermanos, el Señor Jesucristo conoce todas y cada una de nuestras obras. Y a veces es como, sí, Dios sabe todo. Sí, ¿estás consciente de que sabe todo? Es como cuando oramos, hermanos, y nos tomamos el tiempo de oración para hacer otra cosa. Y eso está muy mal. Aprovechamos para acomodar cosas, para sacar algo, para tomar un traguito de café, para pensar en el cangrejo y su inmortalidad. Hermanos, eso no debe de ser así, debemos de tener tanta reverencia cuando se ora cuando se ora corporativamente como cuando se ora de manera personal, porque estamos hablando con Dios. Esa es la parte que se nos olvida y hermanos, cuando vemos a los mártires cómo murieron, porque ser mártir no nada más era morir martirizado, no nada más consiste en eso, sino en morir y reflejar la fe mientras son quemados, despedazados, empalados, azotados, despellejados, fritos, y no estoy exagerando, embolsados, ahogados, ahorcados, y reflejar a Cristo mientras eso pasa. Una reflexión tremenda. Yo conozco tus obras. El Señor Jesucristo es omnisciente, es Dios. Él conoce las cosas más escondidas que hacemos. Las conoce. La pregunta es, ¿no me da vergüenza? Porque recuerdo la historia de un hombre
que está en un cuarto de hotel con su acompañante y debajo de la cama encuentran una bolsa con $10,000. Y entonces este hombre toma la bolsa con los $10,000 y va a la recepción y pregunta, ¿de quién son estos $10,000? ¿Quién estuvo antes? Señor, pues no podemos comunicarle, pero ¡wow! ¡Qué comportamiento el suyo! Y llega el dueño y de verdad me acaba usted de salvar. ¡Wow! ¡Qué honestidad la suya! ¡Qué bárbaro! ¡Qué comportamiento! Y le hablan al periódico y le hablan a la estación de radio. Tienen que saber esta historia. Un hombre que devolvió $10,000. ¡Wow! Y el hombre dice, no, 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 no quiero nada. No quiero nada, por favor. Me quiero ir. ¿Por qué? ¿Es usted honesto? Sí, pero es que la mujer que me acompaña no es mi esposa. Porque no es lo mismo ser honesto que íntegro. Un ser humano íntegro se comporta como Dios manda cuando nadie lo está viendo. Wow. Yo conozco tus obras. La omnisciencia de Cristo y aún así esa iglesia sale aprobada. ¿Qué diría el Señor Jesucristo de nuestra congregación? Para empezar, el más culpable soy yo. Pero ¿qué diría el Señor Jesucristo de nuestra congregación? ¿Qué hablamos entre hermanos? ¿Qué decimos de los hermanos? ¿Qué actitud tenemos ante la adversidad? ¿Qué actitud tenemos ante el dolor? Reflexionemos, hermanos. Y saben, hay una cosa bien interesante aquí. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Una mejor traducción sería la siguiente: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Las obras están dentro de la tribulación en el texto original. La Reina Valera, por razones que desconozco, pone obras, tribulación, pobreza, cuando nada más es tribulación. Cristo conoce cómo actuamos bajo tiempo de tribulación. Como escuché una vez a una persona decir, el Señor Jesucristo está parado frente al termostato y frente al cronómetro cuando te está ocurriendo algo. Él sabe hasta dónde subirle la temperatura y también sabe cuánto tiempo vas a aguantar. Y a veces, no, ya no aguanto, ya no voy a la iglesia, ya no quiero hablarle al hermano, ya no aguanto, ¿para qué oro? ¿Para qué leo la Biblia? Si no vale la pena porque estoy sufre y sufre. Y es cuando digo, Señor, gracias por tus mártires, porque me ponen en perspectiva. Yo conozco tu tribulación. La palabra tribulación, hermanos, generalmente la asociamos con problemas, dolores, enfermedades y todo eso. Aquí, en esta parte del texto, está asociado con la palabra triturar, machacar, aplastar. ¿De qué tamaño era la tribulación que ya estaba pasando Esmirna? No tengo la más remota idea, pero si la palabra tribulación hace alusión a ser machacados, a ser triturados, es una iglesia sufriente. Y les decía que no solamente Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna, demostró ese comportamiento dentro de la historia de Esmirna. También se habla de otro anciano, el cual fue arrestado y le dijeron lo mismo que a Policarpo: reniega de tu fe, blasfema contra Jesucristo y te dejamos ir sin ningún problema. Buen negocio, ¿no? Me van a aventar a las fieras porque eso era lo que le esperaba a este anciano cuyo nombre se desconoce, pero se escribe que cuando le dijeron esto, su respuesta fue: no, por amor a Cristo, se bajó e incitó a las fieras para que ya se lo comieran.
Cualquiera diría, está loco, pero prefirió sufrir como sufrió a seguir siendo tentado para renegar de Cristo. Y hermanos, ¿cómo reaccionas ante la tribulación? ¿Cómo reaccionas ante ese problema que nomás no se soluciona? Más simple, ¿cómo reaccionas ante tener que pararte temprano? ¿Cómo reaccionas ante tu situación económica? Vamos a quitarnos de cosas extraordinarias como enfermedades, sufrimientos, persecuciones, asesinatos, maldiciones y todo eso. No, vamos a quitarnos de eso. Vámonos al día a día. ¿Cómo reaccionas en tu día a día? ¿Cómo está tu fidelidad al Señor? Y no hablo de lectura o de oración diaria. Cada quien sabe. Si le está hablando a la iglesia, ¿qué tan importante es que actuemos corporativamente? Es extremadamente importante. El anciano incita a las fieras para que se lo coman. Preferible ser devorado, despedazado, sus huesos quebrados, antes que renegar del Señor. ¿Yo aguantaría eso en el nombre del Señor? ¿Sería fiel a su palabra bajo presión? Reflexionemos en esto. Esmirna no recibe ninguna reprensión por parte del Señor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento purifica a la iglesia y sus congregantes. ¿Cómo? ¿Sí? Mienten los que dicen que con la fe en Cristo todos tus problemas se van a solucionar. No es cierto. ¿Que acaso el mismo Señor Jesucristo no dijo, no vine a traer paz sino espada? El Señor Jesucristo, el Evangelio, no trae tranquilidad a la vida, al contrario, trae más dificultades. Aquellos que creen lo contrario, aquellos que venden un evangelio laxo en el que si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo y cuanto siembres, vas a cosechar, es más, vas a cosechar más. Solamente son estafadores, mentirosos, blasfemos, herejes que no debemos de tomar en cuenta. Debemos de tener mucho cuidado también de dónde tomamos enseñanzas, porque una falsa enseñanza hace que de repente alguien que se dice ser cristiano, alguien que profesa la fe en Cristo, diga, no, ya no quiero saber nada porque nada más me está yendo mal. Entonces quiere decir que te prometieron algo falso. La realidad es que la mayoría de las veces los cristianos vamos a sufrir. Vamos a continuar ahí en el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjense en esto, les dice el Señor Jesucristo que, que son pobres, pero al mismo tiempo dice que son ricos. ¿Por qué? Porque la iglesia no recibe ninguna reprensión. Son pobres, seguramente eran pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya tienen ganada la salvación, pero falta otra cosa y es la recompensa que el Señor les dará. Y se las dice como una certeza. Vamos a volver allí al versículo 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos judíos que dicen serlo, no lo son. Se refiere a los judíos étnicos, pero que eran paganos en su vida espiritual. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a los romanos? Estaban los judíos y los judíos. ¿Cómo que los judíos y los judíos? Bueno, los judíos étnicos y los judíos que realmente tenían fe y creían en las promesas de Dios. Porque aún siendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, está lleno de gente que no le cree, que no cree en Dios. Estos judíos étnicos son los que son señalados aquí. Eran paganos en su vida espiritual. ¿Qué significa esto? Que ellos también adoraban al emperador como a un dios. Por eso es que se le llama sinagoga de Satanás, para distinguirlos de la iglesia. Y su culto era tan peligroso
como el mismo satanismo. Algunos dicen que estos judíos adoraban directamente a Satanás, no al emperador, adoraban a Satanás. Así de fácil puede uno desviarse. ¿Qué tal cuando nosotros estamos estudiando la Biblia o leyéndola? Sobre todo yo veo una desventaja en el celular porque te llega un WhatsApp o una actualización del Face. Ay, a ver qué pasa. Bueno, sí, ahorita sigo con mi lectura. A veces es bien difícil mantener los ojos abiertos, ¿a poco no? A veces ni el sueño resistimos. Es que estoy cansado. No voy a la iglesia porque estoy cansado. Me siento un poquito mal. No, no voy a la iglesia. Por supuesto, hay veces en las que los malestares son incapacitantes. Pero por sueño no voy. O por sueño no oro. O por sueño no estudio. Es cuando yo digo, así me quedo chiquitito en comparación de los testimonios que leo. Dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una pausa aquí. No temas en nada lo que vas a padecer. Algunos pueden decir, bueno, Gerardo, el cristianismo no es sufrimiento, hay pura alegría. Es mentira. ¿Qué dice aquí? No temas lo que vas a padecer. El Señor Jesucristo no está diciendo, no, no van a padecer. Les está diciendo, está sufriendo y va a haber más. ¿Recuerdan? En el versículo 9, conozco tu tribulación, está sufriendo. ¿Y qué dice en el versículo 10? Vas a sufrir más, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, ¿crees que estás sufriendo? Sí, está sufriendo. Y el Señor Jesucristo dice, lo sé, pero ¿qué va a pasar? Vas a seguir sufriendo. Wow. Y no es un wow de qué bárbaro que. No. Si tú fueras el lector de la carta y te dicen, estás sufriendo, pero no te preocupes, vas a seguir sufriendo. ¿Ha sido más honesto? ¿Ha sido más verdadero? Es el Señor Jesucristo el que está dictando la carta. ¿Qué más vamos a recibir sino la verdad? Vas a seguir sufriendo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, regresando un poquito al asunto de vas a seguir sufriendo. ¿El Señor Jesucristo era algo así como cruel? No, él mismo sufrió. Él entendía, él sabía todo esto, pero no lo sabía de saber nada más como su omnisciencia, sino porque lo padeció. A veces la Biblia no nos dice nada y el Señor sabe por qué de la infancia del Señor Jesucristo, pero no creen que por ahí de repente algún niño le haya hecho maldades o probablemente, como decimos hoy, lo haya agandallado. El Señor Jesucristo hubiera sufrido de bullying o algo. Yo opino que sí, no hay nada en las escrituras que lo diga. Pero si sufrió todo, ¿qué quiere decir? Que sufrió todo. Si fue tentado en todo, ¿qué quiere decir? Que fue tentado en todo. No hay nada por lo que pases que sea ajeno a lo que el Señor Jesucristo conoció en esta tierra. Nada. Es que me hicieron, es que me dijeron, nada. Y sin embargo, a veces no voy a la iglesia porque me duele el callo. No leo la Biblia, pues tengo mucho sueño, ya mañana me emparejo. Lo que quiero es transmitir, hermanos, esa iglesia sufriente saca un 10 delante del Señor. No, vamos a decir 9, no 10, porque 10 sería perfecto. ¿Creen que había pecado? Sí. ¿Creen que había por ahí problemas? Claro. Era una iglesia. La iglesia es como un hospital, está lleno de enfermos. Si estás buscando la iglesia perfecta porque tú eres perfecto, porque crees que eres perfecto y encuentras la iglesia perfecta, no vayas.
porque la vas a descomponer. La iglesia perfecta estará en el cielo adorando al Señor cuando esta haya sido arrebatada. El hijo sufrió persecución, el hijo sufrió maltratos. Ahora el Señor procede a decir él describe los sufrimientos. Estás sufriendo, vas a seguir sufriendo y te voy a describir cómo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. He aquí, en otras palabras, hey, atención, todos aquí conmigo, es lo que está diciendo la carta. Bueno, también pónganme atención, por favor. Y entonces el Señor Jesucristo cita la prueba. ¿Cuál es? Está bien claro, ni siquiera necesita interpretación. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Los van a encarcelar. ¿Y qué significaba ser encarcelado en Roma? Pues si te encontraban lo suficientemente culpable, ejecutado también. Está implícito. El diablo del griego, fíjate, porque decimos diablo y pensamos en el personaje con tridente y colita, ¿no? Y vestido de rojo y bailando mambo. No, diablo del griego diablo significa acusador. Y en la Biblia lo describe como el que acusa a los hermanos. Si hay alguien que está duro y dale señalando tus pecados delante de Dios, es el diablo, Satanás mismo, no un demonio común y corriente. Estamos hablando de que de esto se encarga Satanás personalmente, de acusarte. Así que aguas con lo que pecas, porque ¿quién crees que está duro y dale delante del Señor Jesucristo? Satanás. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Te acuerdas que lo hizo? Y dijo que ya no lo iba a hacer, pero de todas maneras lo hizo. Sabía que no debía hacerlo, pero lo hizo. ¿Le suena familiar? Espero que no. ¿Y qué es lo que usa Satanás para perseguir a la iglesia del Señor? Obviamente, como su nombre, aquí diablo, acusador, calumnias, mentiras, falsos testimonios contra la iglesia, pero también usa el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno es el que por lo general tiene la autoridad para apresar y matar personas. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Hay países donde la Biblia está prohibida. ¿Quién lo prohíbe? El gobierno. En China, si se reúnen, los encarcelan y los asesinan. ¿Quién lo hace? El gobierno. Por mencionar unas cuantas cosas. ¿Y nosotros qué hacemos con la libertad que tenemos? Hermanos, puedo salir a la calle y decir, alabado sea Jesucristo, y aparte de que me van a voltear a ver como si estuviera loco, ¿qué más me va a pasar? Nada. Si camino por la calle con una Biblia en la mano, que luego por ahí he escuchado, es que ¿para qué la cargo? Me estorba, me cansa, ya no cabe en mi mochila. ¿Qué hacemos con la libertad que tenemos? ¿Te hacen algo por traer la Biblia en la calle? No. A lo mejor alguien te ve feo, ¿no? Y ya. Tienes un policía persiguiéndote porque eres cristiano. Hay lugares donde sí. Los golpean, los despojan y todo eso. Pero aquí, ¿pasa eso? No. ¿Qué estamos haciendo con nuestra libertad que nos da el Señor? ¿La estamos aprovechando? Yo espero que sí. Como lo vimos en Hechos, redimir el tiempo. Pablo, aún viajando, se la vivía predicando. Estaba redimiendo, aprovechando su tiempo. He aquí, pongan atención. ¿Los van a encarcelar para qué? ¿Por gusto? No, para que sean probados. ¿Se acuerdan que les dije que el sufrimiento y la persecución purifica a la iglesia y al creyente? Ahí está el porqué. Si el Señor Jesucristo quiere que seas más puro delante de Él, ¿qué va a hacer? Te va a probar. Siéntete bienaventurado cuando seas probado, porque quiere decir que el Señor Jesucristo está trabajando en tu vida. Si estuvieras chiflando y aplaudiendo en un colchón de pétalos de rosa, preocúpate, porque por algo Dios no te haría caso.
Continúa el versículo. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hay una certeza con esto de los 10 días, y es que no hay certeza. Lo único que se sabe es que son 10 días literales. Antes de la tribulación, durante la tribulación, ojo, tribulación actual. No estamos hablando de la gran tribulación, sino esta persecución de la iglesia de Esmirna. No sabemos si va a durar 10 días, si va a ser después de 10 días, o lo iban a acompañar con 10 días, o iban a sufrir esa cantidad de tiempo. No se sabe exactamente. Lo único que se sabe, y esto es algo que nos ayuda muchísimo a interpretar las escrituras, es que cuando vemos un número acompañado de la palabra días, nos está diciendo tal cantidad de tiempo literal. Como aquí dice, 10 días. Al tercer día, ¿cuánto tiempo transcurrió? 3 días. ¿Cuánto tiempo dice aquí? 10 días. Fue la creación, ¿cuánto duró? 6 días, son días literales. Cuando dice, pues es que fue en los días de tal emperador, se está refiriendo a una era, a un tiempo indeterminado. Cuando vemos un número y la palabra días es literal, son tantos días. ¿De acuerdo? Hay que poner mucha atención con eso porque eso nos facilita mucho. ¿Qué quiere decir los 10 días? No tengo idea, solamente sé que son 10 días. Hay muchísimas opiniones y para qué nos hacemos bolas con todas. Nada más les digo que son 10 días literales. Pero el punto es, vas a ser probado con más sufrimiento porque Satanás te va a aventar a la cárcel a los de la iglesia. Y ahí está el anciano, y ahí está Policarpo, y montones más. Y creo que era deporte nacional de repente. ¿Por qué? ¿Quién descubrió a Policarpo y lo delató? Un niño. Para aquellos que digan, no, es que son inocentes. No, es que a lo mejor estaba grandecito. No, 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 no. De cualquier edad, con la creencia necesaria en la cabeza, hacen lo que sea. Mucho cuidado con lo que nuestros jóvenes consumen, con todas esas ideologías que les meten en la cabeza, niños, adolescentes y jóvenes, que nada más les meten veneno. Y créanme, surte efecto. Ya ni películas de Disney se pueden ver sin que les estén manipulando la mente. No se engañen. Ni Netflix, ni HBO, ni Star, ni nada de esos servicios de streaming tienen nada bueno. Cuidado con lo que dejamos que entre a la mente. Vamos a continuar. Pero aquí viene la promesa. Sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si tienes que morir por la fe, sé fiel. La corona de la vida, ojo, no se refiere a la vida eterna. La vida eterna ya la tienen. Jesucristo le está hablando a quién? A la iglesia, o sea, le está hablando a puros salvos. ¿De acuerdo? Esta corona de la vida no es la salvación, es un galardón, es un premio que el Señor da a aquellos que dan fiel testimonio de Él, incluso si tienen que morir. Fíjense que dice, te daré. Es una afirmación enfática, esto es una realidad. No es te voy a dar, no es te la prometo, te la daré. ¿Y qué diferencia tiene? Que es como si ya fuera un hecho. Ellos están sufriendo, ellos están pasando la prueba, ellos están siendo aprobados por Cristo. La tienes. No es una promesa, la tienes, es tuya. Nada más tienes que seguir siendo fiel. Ya que mueras, te la entrego. ¿Nosotros la obtendríamos? Porque aparte no está hablando de una corona, de esas así coronotas y con oro. Y recuerdo ahora que fue lo de la muerte de la reina de Inglaterra y su corona y sus joyas. Y 2 kilos de piedras en la cabeza para una señora anciana, pues con razón ya no la usaba. No, esto se está refiriendo a unas hojitas de laurel. Una pequeña distinción, pero te la va a poner Jesucristo si eres fiel. Hasta sin ella. Con tal de que me reconozca, me diga bienvenido, bien hecho, a un inútil, bien hecho, con eso tengo. Y eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna, a los cristianos de Esmirna, a los de las 7 ciudades y a nosotros también. Sé fiel. ¿Cuántas cosas ponemos como peros, hermanos? ¿A cuántos hermanos no perdonamos? Hermanos.
Ahora vamos afuera. ¿A cuánta gente no perdonamos? ¿Cuántas veces la Escritura dice algo y me importa un comino? ¿Por qué hablar así? ¿Por qué estamos hablando de una iglesia aprobada delante del Señor Jesucristo y ni siquiera estaban muertos? ¿Te aprueba el Señor Jesucristo? Esto es pasar el examen antes de hacerlo. Somos ovejas y como tales necesitamos a nuestro buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¿Y cuánto lo reverenciamos? Porque si pregunto, ¿lo amamos? Todos decimos amén. ¿Cuánto lo reverenciamos? Estamos hablando de fidelidad a Dios mientras te están machacando. Fidelidad a Dios mientras te están aplastando. ¿Saben cómo se extraía la mirra? Machacando, aplastando. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una pausa aquí. Dos cosas importantes para terminar nuestro mensaje hoy. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Esto se refiere a las iglesias, a todas las iglesias, verdaderas iglesias, creyentes verdaderos. Escuchen lo que el Espíritu dice, pero saben, esta parte de escuche, el que tiene oído para oír, oiga, es una referencia a la respuesta o resolución personal. Porque ahorita ustedes me están escuchando, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Si me están escuchando, pero que me hagan caso es diferente. ¿Sí? Ese es el énfasis. Yo recuerdo a mi mamá cuando me regañaba. Gerardo Manuel Arzamendi Ramírez, ya sabía yo que estaba sentenciado a muerte. Cuando escuchaba mi nombre completo. ¿Qué, no me escuchaste? Sí. ¿Creen que la obedecía? No, la escuchaba, pero no le hacía caso. Tú puedes escuchar la palabra del Señor, pero puedes decidir simplemente no hacer caso. A eso, el que tenga oído para oír. Oiga, la resolución está ahí. Y Cristo se refiere, se dirige ahora a aquellos que escuchan y lo obedecen. ¿De acuerdo? Ahí está esa división. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha lo que dice y escucha esto. Y es por eso que también sabemos que la corona de vida no es la salvación. ¿Cómo termina el versículo 11? El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Qué es vencer? Ah, es que tú eres un vencedor y vas a obtener todo lo que quieras. No, eso no es ser vencedor. El que venciere es aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y vence por lo que Cristo hizo. ¿Sí? Ese es el que venciere, no sufrirá el daño de la segunda muerte, la destrucción. No debemos temer al hombre, sino debemos de temer a aquel que puede destruir las almas. ¿Estás escuchando, hermano? Pero en el sentido en el que dice aquí, puedes estarme escuchando en este momento y tu mente divagar. ¿Estás escuchando lo que el Espíritu Santo te está diciendo? ¿Qué piensas, hermano? ¿Qué piensas de esto que hemos aprendido hoy de la iglesia sufriente, la iglesia de Esmirna? ¿Escuchas lo que Cristo dice a las iglesias? Tu fe seguro está siendo probada. Eso lo tengo por seguro. ¿Crees que serías fiel hasta la muerte? ¿Qué aprendiste del ejemplo de Policarpo y la iglesia en Esmirna? Muchas cosas podríamos hablar aquí. Y amigo, si llegaste hasta aquí
Nos estás viendo. ¿Sufrirás el daño de la segunda muerte? Es decir, ¿irás al infierno? ¿Qué es esto de la segunda muerte? Ya lo dije. Vamos, por favor, acompáñenme ahí a Apocalipsis para ver el glorioso evangelio de Jesucristo. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15, que dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Tienes tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Qué significa esto? Tener a Jesucristo como tu único medio de salvación. Si no está tu nombre, o si no estás seguro de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, tu destino entonces es el infierno. Pero Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para darte vida eterna. Si te arrepientes y pones tu fe únicamente en Cristo para salvación. Dice la Escritura en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye, ¿le suena familiar? Oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿El que qué? El que oye. Tú estás escuchando el mensaje de salvación hoy. Si lo obedeces, procedes a arrepentimiento y fe, puedes ser hijo de Dios. Y si no, tu destino es la condenación. Y hermanos, ¿nosotros escuchamos? Como pide el Señor a las iglesias. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias por el testimonio de tu siervo, Señor. Ahí es donde nos vemos y reflexiono, Señor, y pienso, ¿estoy aprobado? Y mi corazón me habla, tu espíritu me habla, y veo la realidad, Señor. Padre, te ruego por nosotros, te ruego por tu iglesia, el buen pastor, que seamos como Esmirna. Mis amados hermanos son tus ovejas, yo soy tu oveja, Señor. Haznos como Esmirna, Padre. Pon en nosotros ese deseo de servirte, de obedecerte, escuchar y obedecerte a cualquier costo, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de escucharla, de leerla, de aprender de ella, Señor. Gracias, Padre, y te ruego por aquellos que están escuchando esto y no, no tienen certeza de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Te ruego, Padre, que tú pongas en sus mentes y corazones arrepentimiento y fe, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.